Vamos a arrancar entonces con la unidad número 3. Básicamente lo que vamos a analizar hoy es el enfoque de los diferentes sectores económicos. Vamos a intentar comprender cómo funciona principalmente el sector externo, el sector monetario y el financiero que funcionan juntos, y el sector público. Vamos a presentar algunas características y vamos a hacer algunos análisis dentro de cada uno de estos sectores, algunos con mayor grado de profundidad que otros. Vamos con el sector externo primero. Para hablar del sector, ustedes ya las conocen. Cuando hablamos del sector externo nos referimos al comercio de una economía con el resto del mundo, y recordemos que en ese sentido la herramienta que usamos es la balanza de pagos. La balanza de pagos es el registro de las transacciones de los residentes de un país con el resto del mundo, con el resto de las economías. Y básicamente tiene dos cuentas. Una cuenta que es la cuenta corriente o balanza comercial, y en esa cuenta se registra el comercio, o sea, el intercambio de bienes y servicios principalmente, y ahí entran las exportaciones y las importaciones, o sea, las compras y ventas a otros países, y también hay una parte de transferencias, o sea, remesas, donaciones y ayudas económicas. Y el otro componente de la balanza de pagos es la cuenta capital. En la cuenta capital se registran las compras y ventas de activos, acciones, bonos y tierras. Entonces, en todas estas operaciones, o sea, todas estas operaciones se realizan en divisas. Acuérdense. Son operaciones sencillas, ¿no? En el espacio, son poblaciones. Podemos, eso, bloquear los audífonos, eso. Estas operaciones se realizan en divisas, y las divisas, acuérdense que es el nombre genérico que nosotros le damos a las monedas de cualquier otro lugar que no es la moneda de nuestra economía, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de divisas, hay otro concepto que se asocia automáticamente, que es el concepto de tipo de cambio, ¿sí? El tipo de cambio es el precio de una moneda expresado en otra moneda. Y cuando hablamos de tipo de cambio, hablamos de mercados de tipo de cambio. Y en los mercados de tipo de cambio hay una serie de clasificaciones que tenemos que tener en cuenta. Los mercados de tipo de cambio pueden ser presentes o pueden ser a futuros. Y los presentes pueden ser libres o pueden ser intervenidos. Cuando son libres se llama sistema de cambio flexible. Y en los sistemas de cambio flexible lo que sucede es que la autoridad monetaria no interviene en la compra-venta de dólares o cualquier otra moneda de otro país, ¿sí? Entonces, el valor de esas monedas fluctúa naturalmente según la oferta o la demanda que haya de esa moneda. En cambio, en los sistemas de tipo de cambio donde el mercado está intervenido, se pueden dar dos situaciones. Una que es de flotación administrada, donde se establece una banda donde el gobierno dice: yo quiero que esta moneda fluctúe entre 100 pesos y 120 pesos, entonces cuando se pasa de los 120 pesos interviene en el mercado, y cuando baja de los 100 pesos interviene en el mercado, y cuando está entre medio de esos valores no hace nada. Y después el sistema de tipo de cambio fijo, donde dice 100 pesos, $1. Listo. Entonces, tiene que estar esa paridad, se fija esa paridad, y la tiene que sostener manejando la oferta y la demanda de moneda extranjera. Entonces, estas son todas las posibilidades que hay cuando se hablan de sistemas de tipo de cambio, y según cada una, el grado de intervención que tiene la autoridad económica en este mercado. Ahora, cuando hablamos de tipo de cambio, nosotros dijimos, bueno, el tipo de cambio es el número de unidades de la moneda nacional
que podemos obtener por una unidad de moneda extranjera. Entonces, acá lo tenemos en términos como nominales, ¿no es cierto? O sea, es la cantidad de billetes, la cantidad de pesos que nosotros tenemos que poner para obtener una unidad de dólares. Esta es una definición de tipo de cambio. Ahora, también acuérdense que nosotros hablamos siempre de variables en términos nominales y variables en términos reales. Cuando nosotros hablamos del tipo de cambio en términos reales, a lo que estamos haciendo referencia es a la cantidad de bienes argentinos en relación con los bienes exteriores, ¿sí? Entonces, bueno, simplemente lo que hacemos es, al tipo de cambio nominal, lo multiplicamos por los precios de la economía extranjera, con lo que queremos comparar, y lo dividimos por los precios internos. Entonces, con eso tenemos el tipo de cambio real. Pero básicamente lo que nos dice es, bueno, ¿a cuánto equivale en términos de bienes 10 dólares en Argentina y 10 dólares en Estados Unidos, por ejemplo? Entonces, nosotros tenemos relaciones con otras economías, relaciones de intercambios de bienes y servicios con otras economías, que como dijimos, nosotros esas relaciones las registramos en una cuenta corriente que está adentro de la balanza de pagos. Esas relaciones aparecen a través de las exportaciones y de las importaciones. La forma en que se generan esos intercambios tienen que ver con una cantidad de bienes y servicios que están valuados a un tipo de cambio, ¿sí? Entonces, y ese tipo de cambio puede ser más alto o puede ser más bajo, según cuál sea la situación de la economía que estamos analizando. Entonces, cuando nosotros hablamos, o sea, un caso típico que se analiza y se estudia mucho es el efecto de una depreciación en una economía, ¿sí? Matemáticamente, una depreciación es un aumento del tipo de cambio, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos más billetes de nuestra moneda por cada unidad de moneda extranjera. Entonces, eso significa que nuestra moneda pierde valor en relación a otras monedas, ¿sí? Por eso, depreciación, porque pierde valor. Entonces, ¿qué pasa ahí? En principio, lo que sucede es que nuestros bienes se vuelven más baratos en relación a los bienes de otras economías, con lo cual aumenta la demanda de nuestros bienes, ¿sí? Entonces, uno espera que eso sea algo positivo para la economía, ¿cierto? Bueno, en principio, el resultado de una depreciación, ¿sí? Nosotros decimos que es similar al aumento del ingreso de una economía externa, ¿sí? O sea, porque en definitiva es equivalente porque aumentan las exportaciones digamos, para nosotros aumentan las exportaciones, o sea, aumentan nuestras ventas al resto del mundo. No importa, digamos, para nosotros lo que vemos es que más cantidad de nuestros bienes se van. ¿Por qué se van? Se pueden ir porque los países que nos compran son más ricos o porque nuestros bienes son más baratos, ¿sí? El efecto de una apreciación es porque nuestros bienes son más baratos. Esa es la idea. Siempre y cuando se cumpla algo, digamos, ¿esto qué impacto va a tener? Va a aumentar las exportaciones siempre y cuando se cumpla una condición que se llama, que es la condición de Marshall-Lerner. ¿En qué consiste esta condición? Vamos a partir de una situación en la cual definimos que las exportaciones netas, que es esta XN que está acá, exportaciones netas es la diferencia entre exportaciones e importaciones. Las exportaciones están acá y las importaciones están acá, restando. Aparecen acá abajo, ¿sí? Acuérdense que las importaciones van a depender
del ingreso de nuestra economía y del tipo de cambio, ¿sí? La Y es el ingreso de nuestro país y la E es el tipo de cambio, como nosotros ya vimos hace un ratito. Las exportaciones, o sea, las ventas a otros países, van a depender del ingreso de los países que nos compran y del tipo de cambio. Entonces, cuando nosotros hacemos esta resta, que aparece acá, simplemente reemplazando los términos, vamos a ver que el tipo de cambio, esta letra E, aparece en 3 lugares. Es decir, que afecta el tipo de cambio a la balanza comercial por 3 vías. Por una, aumenta las exportaciones porque nuestros bienes se hacen más baratos. Por otro lado, disminuye las importaciones porque comprar bienes al resto del mundo para nosotros ahora es más caro, ¿sí? Porque así como para otros países comprarnos a nosotros es más barato, ¿sí? Ahora, para nosotros es más caro comprarle al resto del mundo, ¿sí? Necesitamos más cantidad de pesos para comprarle a otros países. Pero aparte, sube el precio relativo de las importaciones. Ahora cuesta más comprar la misma cantidad de importaciones, es decir, lo que ya estábamos comprando es más caro. Entonces, por estas 3 vías, ¿sí?, afecta el tipo de cambio a la balanza comercial. Entonces, como resultado, una devaluación provoca un desplazamiento de la demanda a favor de los bienes interiores, lo cual provoca a su vez un aumento de la producción y del ingreso interior y una mejora de la balanza comercial, siempre y cuando se cumpla la condición Marshall-Lerner. ¿Por qué hablamos, por qué yo les traigo esto de la devaluación? Porque muchas veces se usa como estrategia de política de crecimiento y de política comercial. Nadia, ¿podrás apagar tu micrófono? Esta estrategia de devaluar, ¿sí?, para que nuestros bienes se vuelvan más baratos, para que otros países nos compren más, como una estrategia competitiva. ¿Sí? A veces se dice como, se usa esta palabra, ¿no?, como estrategia competitiva comercial para mejorar la competitividad del país, se devalúa y entonces de esta manera se busca mejorar la performance en el sector externo. Entonces, acá hay 2 cosas o 3 sobre esto que vamos a mirar, ¿no? Primero, vamos a chequear si este efecto de la devaluación es qué tan rápido qué tan rápido se verifica en la economía, ¿no? Entonces nosotros lo que podemos ver es que si graficamos el ajuste en el tiempo de las exportaciones netas o de la balanza comercial, lo que vamos a tener es que en el momento de la devaluación, que sería este momento cero, fíjense que nosotros arrancamos acá, lo que está graficado es un déficit de la balanza comercial, ¿sí? Exportaciones netas negativas sería un déficit de la balanza comercial, significa que importamos más de lo que exportamos. Entonces, ¿qué pasa en el primer momento de la devaluación? Lo que sucede es que nosotros ya estamos importando más de lo que exportamos y esas importaciones, al devaluar, se vuelven más caras. Entonces, el déficit empeora, ¿sí?, en el primer momento. Ahora, como las importaciones se vuelven más caras, entonces nosotros empezamos a reducir nuestras importaciones y como nuestros bienes se vuelven más baratos para el resto del mundo, nos empiezan a comprar más y empiezan a aumentar nuestras exportaciones. Y ahí es donde empieza a formarse esta curva, que algunos le dicen la curva J, donde se empieza a producir ese ajuste donde se van achicando las importaciones,
van aumentando las exportaciones y va mejorando el saldo de la balanza comercial. Entonces, a ver, una llamada de atención, más que nada, es decir, bueno, el efecto, digamos, se puede aplicar una política de devaluación para mejorar la balanza comercial, para mejorar las exportaciones, sí. Ahora, no tiene un efecto instantáneo, en un primer momento empeora el saldo de la balanza comercial y le lleva un tiempo ajustar a la economía ese saldo de la balanza comercial hasta que llegue a una situación de equilibrio. ¿Cuánto tiempo? Depende de la estructura de la economía, ¿sí? Depende de su capacidad exportadora y depende cuánto puede sustituir las importaciones, o sea, su capacidad de sustitución de importaciones. Y acá viene, o sea, buenísimo, ¿no? Parecería como que es una buena noticia, decir, bueno, entonces, ¿por qué no se usa? ¿Por qué no se usa tanto? Bueno, básicamente porque hay dos cuestiones, dos consideraciones o dos costos de oportunidad que tiene este tipo de estrategias. Primero, que las devaluaciones no son bien aceptadas por el resto de las economías, ya que claramente perjudican las exportaciones de otros países, ¿sí? Porque al nosotros dejar de comprarle a otros países, estamos perjudicando las exportaciones de esos países, ¿sí? Por lo tanto, su actividad económica. Entonces, eso también afecta a la economía de otros países. Y por otro lado, las devaluaciones implican un aumento de la demanda de nuestros bienes. Y en la medida en que esa demanda presiona, ¿sí?, y provoca escasez de bienes, acuérdense que eso puede provocar inflación, ¿sí? Entonces, estas son cuestiones que hay que tener en cuenta al momento de evaluar este tipo de estrategias. Bueno, este fue un plus que yo les quería comentar en relación al sector externo, ¿no? Uno cuando estudia el sector externo dice, bueno, está todo bien, la relación comercial con otros países, cómo son, dónde se registran, cómo son los registros, bueno, que existe esta balanza, la balanza de pagos, dentro de la balanza de pagos que existe la balanza comercial y la cuenta de capitales. Dentro de la cuenta de capitales no nos metimos, pero básicamente dentro de la cuenta de capitales las variables que influyen ahí o que se miran son las tasas de interés. Entonces, cuando las tasas de interés internas de nuestro país son muy altas, lo que vamos a tener es flujos de entrada de capitales que van a invertir en nuestra economía, y cuando las tasas de interés son bajas, o sea que en otros países hay tasas de interés más interesantes, va a haber flujo de salida de capitales que se van a ir a invertir a otros países, ¿no? Y eso también se estudia en el sector externo. Y también afecta Esto debía estar guardado, ¿no? Bueno, y en relación puntualmente a las exportaciones y a las importaciones y al saldo de la balanza comercial, me parecía interesante que ustedes incorporen esta cuestión que muchas veces se aplica a este tipo de políticas o estrategias de devaluar la moneda para mejorar la performance comercial de una economía y, y los efectos tanto positivos como adversos que pueden tener estas estrategias comerciales, ¿no? En realidad, para mejorar la performance económica, lo que habría que hacer serían políticas que mejoren la productividad, que nosotros lo vamos a ver en la próxima clase, que es la clase donde vamos a trabajar crecimiento y desarrollo, ¿sí? Esas son políticas consistentes con aumentos de productividad en la economía. Esto sería como una especie de engaño al sistema, ¿no? O sea, bajo los precios de los bienes interiores, pero lo bajo de una manera que no es, eh, que no es naturalmente, que no es natural, sino que lo bajo manipulando el tipo de cambio. Entonces,
no es una estrategia económica robusta, les quiero decir, ¿sí? Esa es la idea. Sin embargo, se usa, muchas economías lo usan y bueno, tiene sus costos y tiene sus beneficios. Y me parecía interesante que vieran, bueno, que pudiéramos analizar esto, que si bien es una estrategia, se usa, se ha usado en Argentina, se usa en muchos países, cuál es el efecto, cómo es el ajuste a lo largo del tiempo, que no es instantáneo, que hay que darle un tiempo para que ajuste la balanza comercial, y que también este ajuste, ya les digo, va a depender de cuánto tiempo le lleve primero ya les digo, de la capacidad exportadora que tenga la economía, o sea, realmente qué posibilidades tenga de que todos nuestros bienes puedan ser exportados sin desabastecer el mercado interno, por un lado, y por otro lado, si nosotros dejamos de importar, ¿cómo hacemos para generar adentro de nuestra economía esos bienes que ya no estamos importando o que no podemos porque son muy caros? Entonces, ¿cómo se generan esos bienes dentro de nuestra economía? Que es bastante difícil, sobre todo cuando, por ejemplo, nuestras economías se especializan en, por ejemplo, bienes de consumo y no tanto en bienes de capital. Producir bienes de capital requiere de determinados conocimientos y tecnologías que no son adquiribles en poco tiempo, ¿sí? En cortos periodos de tiempo, sino que llevan muchos años generarlas. Entonces, a veces esa sustitución de importaciones no es tan sencilla como parece. Muy bien. En relación con el sector monetario y financiero, vamos con este sector. Yo unifiqué los dos sectores porque en realidad funcionan de manera acoplada, ¿sí? ¿Para qué se estudia el mercado de dinero? Cuando hablamos del sector monetario y financiero, de lo que estamos hablando es del mercado de dinero. Básicamente en el mercado de dinero nosotros vamos a tener una oferta de dinero y una demanda de dinero. En este mercado lo que se determina es la tasa de interés. Y la tasa de interés, como nosotros vimos al final de la unidad 2, influye en el consumo, influye en la inversión, influye en el ahorro, o sea, es una variable que influye en un montón de decisiones que toman los agentes económicos. Claramente, al influir en el consumo, influye en la demanda, influye en la producción y en la actividad económica. Entonces, claro. Y bueno, antes que se convierta en una diabetes, Carla, apaga tu micrófono, por favor. Entonces, hay una relación, nosotros dijimos, la tasa de interés va a ser el resultado del equilibrio que se produce entre la oferta y la demanda de dinero, ¿sí? El equilibrio que se produce en el mercado de dinero. Muy bien. Ahora, ¿quiénes intervienen? ¿Quiénes son los agentes que intervienen en el mercado de dinero? Por el lado de la oferta de dinero va a intervenir el Banco Central de la República Argentina y los bancos comerciales. Y por el lado de la demanda de dinero, básicamente las familias y las empresas y el Estado, ¿no? ¿Sí? Como demandantes de dinero. Pero antes de meternos en esto, vamos a repasar un poquito cuáles son los motivos por los cuales se tiene dinero, ¿no? Entonces, básicamente hay dos motivos. Uno es para realizar transacciones y otro para ahorrar. Básicamente, cuando nosotros pensamos en las economías de trueque, en ese momento no existía ningún medio de cambio, ¿sí? Ya que los bienes se intercambiaban por otros bienes y claramente intercambiar un bien por otro hacía bastante difícil los intercambios, porque vos tenías que tener exactamente lo que la otra persona o el otro agente necesitaba para que se produzca el intercambio, ¿sí? Para que interese intercambiar. Entonces, el dinero vino a resolver esa situación o a darle fluidez a los intercambios.
¿Cómo evolucionó este concepto de dinero? Evolucionó en un extremo de dinero mercancía, que era el ganado, la sal, los metales preciosos, que tenían la cualidad de ser duraderos, transportables, divisibles, homogéneos, etc. Básicamente eran bienes que tenían el mismo valor como bien que como unidad monetaria. ¿Sí? O sea, la vaca valía como vaca, pero también valía como dinero. De ese dinero mercancía, se llegó a lo que hoy se conoce como dinero signo o fiduciario, que es un bien que tiene valor muy escaso como mercancía, pero tiene su valor como medio de cambio, porque la gente tiene fe en que el emisor va a responder por el dinero emitido. Entonces, si yo agarro un billete de 1.000 pesos, el papel en el que está impreso ese billete vale centavos, ¿sí? Sin embargo, con el billete yo puedo comprar algo que vale 1.000 pesos, ¿sí? O sea que el significado, por eso es signo, ¿sí? El significado de ese billete tiene el valor que está impreso en el billete. Y funciona porque los que lo usamos aceptamos que ese billete vale lo que dice que vale, básicamente. Y entonces acá aparece el dinero de curso legal, que es aquel que el gobierno ha declarado aceptable como medio de cambio y como forma legal para cancelar deudas. El valor del dinero papel actual descansa en la confianza que tiene la gente en que éste será aceptado por los demás, que es legal y que sirve para pagar deudas públicas y privadas. ¿Sí? Entonces, como el sistema financiero descansa en que todos confiamos en que ese dinero es el que vale y todos lo usamos, o sea, a mí me pagan en ese billete y yo ese billete sé que lo puedo usar para hacer mis compras y para pagar mis cuentas, y yo sé que puedo ir al supermercado y me lo van a aceptar y en el supermercado me lo aceptan cada vez que yo voy y hago una compra, entonces el sistema funciona. Funciona por eso, porque todos lo usamos y todos lo aceptamos de esa manera. ¿Cuáles son las funciones que tiene el dinero? Dijimos, medio de cambio, es decir, que nos permite realizar transacciones y cancelar deudas. Y acá es donde el dinero viene a superar esa instancia del trueque. Sirve como unidad de cuenta, ya que en dinero se fijan los precios y se llevan las cuentas. Sirve como depósito de valor, es decir, que permite mantener la riqueza. Y acá, entre paréntesis, hay dos cuestiones que tienen que ver con el interés y con la inflación, es decir, sirve como depósito de valor en la medida en que, por ejemplo, si yo pongo el dinero en un plazo fijo, puedo obtener más dinero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me rinde un interés. Ahora, si yo estoy en una economía inflacionaria, claramente esta función de depósito de valor no existe, ¿sí? La pierde, el dinero la pierde. Por más tasa de interés que me dé un plazo fijo, ¿sí? Si los plazos fijos me están dando un interés del 30% y la inflación es del 40%, del 50% anual, claramente esa función de dinero como depósito o reserva de valor no está, ¿sí? No me permite mantener el valor, porque si yo quiero comprar dentro de un año con la misma cantidad de dinero que tengo hoy, lo mismo que podría comprar hoy, yo sé que dentro de un año no lo voy a poder comprar en una economía inflacionaria. Eso significa que mi dinero perdió valor, perdió poder de compra, perdió poder adquisitivo. Entonces, esto sí tenemos que tener en cuenta que puede ser que esta función desaparezca cuando hay inflación. Y bueno, la última, que es patrón de pago diferido, o sea que los pagos se efectuarán en el futuro, están especificados en dinero. Y muy bien, ahora vamos a empezar a meternos en el mundo de la oferta de dinero.
Y para eso tenemos que definir a los agregados monetarios. Acuérdense que estamos en macro. Cuando estamos en macro vemos a todas las variables agregadas en su conjunto. Entonces, cuando estamos hablando del mercado de dinero, obviamente estamos hablando de agregados monetarios. Entonces, ¿qué es la cantidad de dinero y qué partidas incluyen? Básicamente, efectivo, billetes y monedas en manos de la gente, pero también los depósitos que tenemos en el banco, que se pueden usar para comprar cuando emitimos un cheque. ¿Sí? Entonces, la cantidad de dinero que está circulando en la economía es todo el dinero que tenemos nosotros en nuestro bolsillo, ¿sí? En nuestras billeteras, en nuestras carteras, más el dinero que tenemos en los bancos. Esos son los agregados monetarios. El dinero que tenemos en los bancos lo podemos tener de tres maneras o en tres diferentes tipos de cuentas. Un tipo de cuenta se llama cuenta corriente o a la vista, que son cuentas de disponibilidad inmediata. Es decir, que yo pongo 1.000.000 de pesos y a la media hora me arrepentí y quiero hacer un cheque por 1.000.000 de pesos y sacarlo y no hay problema. O sea, tengo disponibilidad inmediata de la plata. Ahora, otra opción, otro tipo de cuentas son las cajas de ahorro. Las cajas de ahorro funcionan como un depósito a la vista, pero sin chequera. ¿Sí? Te dan una tarjeta de débito. Y las cajas de ahorro tienen algunas restricciones. No podés sacar toda la plata de una por cajero. ¿Sí? No sé si les pasó, pero cuando uno va al cajero puede sacar hasta 5.000 pesos, o 2.000, o 10.000, depende de lo que haya arreglado con el banco. ¿Sí? Hay como restricciones. A cambio de eso, de esa indisponibilidad, digamos, lo que hace el banco es como generarte un mínimo interés, pagarte un mínimo interés por el dinero que vos tenés inmovilizado en la cuenta mientras vos no lo usás. Y después, en el otro extremo, tenemos los depósitos a plazo o plazos fijos, donde vos acordás con el banco que durante un periodo de tiempo, que suele ser 1 mes, 2 meses, 3 meses, vos no vas a usar ese dinero y a cambio el banco te genera, te paga un interés que es un poco más interesante. ¿Sí? Siempre hay que, cuando uno hace este tipo de operaciones, lo que tiene que observar es que ese interés que te paga el banco anual, obviamente que te lo va a pagar, o sea, la tasa es anual, pero te la va a mensualizar si vos lo haces por mes, por bimestre o por trimestre. Lo que uno tiene que mirar es que, bueno, que más o menos, por lo menos sea parecida a la tasa de inflación, ¿sí? Porque si el banco te está pagando menos que lo que vos tenés por inflación, es como que estás perdiendo plata, ¿sí? Quizás te conviene comprar algún bien que mantenga su valor a lo largo del tiempo en vez de poner la plata en un plazo fijo. Pero eso es entre paréntesis. ¿Eh? Muy bien. Entonces estas son las tres opciones en las que puede estar el dinero en los bancos. Vuelvo de nuevo, entonces cuando hablamos de agregados monetarios, estamos hablando de todo el dinero que está en la economía. Todo el dinero que está en la economía es todo el dinero que tenemos nosotros, los agentes económicos, ya les digo, en nuestra billetera, en nuestra cartera, en nuestra casa, más lo que tenemos en los bancos. Y lo que tenemos en los bancos puede estar en alguna de estos tres tipos de cuentas. Y en función de esto, lo que hace el Banco Central de la República Argentina es clasificar en tres tipos de agregados o tres categorías. ¿Sí? Va a llamar M1 a los billetes y monedas en circulación más el dinero depositado en cuenta corriente. M2 le va a llamar a M1 más el dinero depositado en cajas de ahorro. Y M3 le va a llamar a M2 más los plazos fijos. Y en función de esto, el Banco Central decide sobre cuál de estos agregados va a intervenir. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de el Banco Central de la República Argentina, decimos que es la autoridad
económica que maneja la política monetaria en el país. Tiene el monopolio de la creación de dinero en la Argentina, o sea que es el único que tiene la posibilidad de crear dinero en Argentina, y es el único que tiene la posibilidad de aplicar política monetaria, ¿sí? Cuando hablamos de política monetaria, estas políticas pueden tener dos características, pueden ser expansivas o pueden ser contractivas. Son expansivas cuando aumentan la cantidad de dinero que está circulando en la economía y son contractivas cuando disminuyen la cantidad de dinero que están circulando en la economía. Y otra cosa es que esta creación primaria tiene que ver con la oferta de dinero. Acuérdense que yo les dije que lo que nosotros vamos a analizar es el mercado de dinero. ¿Sí? El mercado de dinero tiene una oferta y tiene una demanda. Entonces, lo que estamos mirando ahora es la parte de la oferta, donde interviene el Banco Central. Es el que maneja la oferta monetaria. Muy bien. Los mecanismos que tiene o las herramientas que tiene de política el Banco Central, básicamente tienen que ver con emitir bonos o realizar operaciones de mercado abierto, comprar o vender divisas, operar sobre los encajes bancarios. Los encajes son las reservas que tienen que generar los bancos comerciales sobre los depósitos que hacen sus clientes, y los redescuentos son los préstamos que le hace el Banco Central a los bancos comerciales. Entonces, por ejemplo, cuando el Banco Central de la República Argentina compra bonos, ¿sí? Sale a comprar bonos, lo que hace es retirar bonos de la economía y a cambio entrega dinero. Entonces, al entregar dinero, lo que está haciendo es inyectar dinero en la economía, está aumentando la oferta de dinero en la economía. Y eso tiene su impacto, ¿sí?, en la actividad económica y obviamente en el mercado de dinero, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Cuando vende bonos, entrega bonos y retira, cuando le pagan esos bonos, obviamente, retira dinero de la economía y en ese caso está sacando plata de la economía, con lo cual está aplicando una política monetaria contractiva, ¿sí? Saca dinero de la economía, reduce la oferta monetaria, ¿sí? Y eso tiene su impacto tanto en el mercado de dinero como en la economía en su conjunto. Y bueno, y así lo mismo con la compra-venta de dólares, con el manejo de los encajes y con los redescuentos. Pero este es el razonamiento que hay que hacer en cada caso. ¿Cuáles son las funciones del Banco Central? Controlar las variables macroeconómicas, como dijimos es la autoridad monetaria, su comportamiento está regulado por una carta orgánica, básicamente utiliza la política monetaria, que es esto que les acabo de decir, para influir en la oferta monetaria y de esa manera en la tasa de interés. Regir el sistema financiero es otro aspecto, otra función del Banco Central. Regula los aspectos técnicos, vela por la solvencia del sistema, realiza préstamos y salvatajes si es necesario. Y otra función es establecer una moneda de curso legal, ¿sí? Cada país establece cuál es la moneda de curso legal y esa moneda es la que se acepta para realizar transacciones y efectuar pagos. Entonces, el Banco Central es el que se ocupa de toda la regulación monetaria de todo el sistema financiero de la Argentina. Y los bancos comerciales son los que se relacionan con nosotros, ¿sí? Con las familias, con las empresas, ¿sí? El Banco Central se relaciona con los bancos comerciales y los bancos comerciales se relacionan con nosotros. En los bancos comerciales o con los bancos comerciales se produce lo que se conoce como creación secundaria de dinero. La creación primaria está a cargo del Banco Central, que es la emisión de dinero y su inyección en la economía a partir de alguna política monetaria expansiva, y la creación secundaria de dinero se produce con los bancos comerciales.
¿Qué es un banco comercial? Es una institución financiera que está autorizada a tomar depósitos y otorgar préstamos. Tiene que contar con reservas suficientes para satisfacer los derechos de los depositantes y los bancos tienen que guardar reservas o encajes, acuérdense que lo hablamos recién, por dos motivos. Para hacer frente a retiro de depósitos por parte de sus clientes, por un lado, y por otro, porque en este caso el Banco Central se los exige. Y básicamente los bancos centrales, los bancos comerciales tienen, por un lado, cobran intereses por otorgar préstamos y pagan intereses por los depósitos que nosotros, sus clientes, le hacemos, ¿no es cierto? Nosotros vimos que podemos dejar el dinero en una caja de ahorro, que podemos dejar en un plazo fijo y que a cambio nos pagan un interés. Pero también los bancos nos prestan dinero, ¿sí? Un préstamo personal, y cuando nos prestan dinero nos cobran un interés. Claramente, la tasa de interés que nos cobran por los préstamos que nos dan son más altas que las tasas de interés por los plazos fijos que nos pagan cuando nosotros le dejamos nuestro dinero. Esa diferencia hace a la ganancia de los bancos. Y aparte, bueno, tienen que tener liquidez para convertir los depósitos de los clientes en dinero cuando estos se lo piden. Tienen que ser rentables. Esto está exigido obviamente por sus accionistas, por los dueños de los bancos. Y tienen que ser solventes, ¿sí? Tienen que tener un conjunto de activos que sea superior a sus deudas. ¿Cómo es el proceso de creación secundaria? Básicamente, los bancos comerciales toman depósitos, guardan una reserva legal o encaje y prestan la diferencia. El dinero que prestan vuelve al banco como depósito y se genera así una creación secundaria de dinero o expansión del crédito. El encaje opera no solo como una garantía de liquidez, sino que también desempeña un papel importante en este proceso. Cuanto más chiquito es el encaje, si esa reserva que hacen los bancos, más dinero pueden prestar los bancos y más impacta este proceso de creación secundaria. Esperen que voy a corregir acá que me está doliendo el ojo que no puedo ver esto. Bueno, entonces básicamente lo que sucede es esto, ¿no? Nosotros tenemos una creación primaria de dinero, que como les decía, es el dinero que emite el Banco Central de la República Argentina, que ya les digo, lo inyecta en la economía a partir de alguna política monetaria expansiva, con alguna de las estrategias o herramientas que vimos hace un ratito. Y esa creación primaria de dinero se amplifica, ¿sí? O se expande a partir de la creación secundaria de dinero donde intervienen los bancos comerciales a través de este sistema de depósitos y préstamos, ¿sí? Todo esto constituye la oferta monetaria. Y ahora la vamos a graficar para entender cómo funciona el mercado completo. Bueno, el sistema financiero en Argentina tiene un componente bancario, con todos los bancos obviamente, que son los intermediarios que crean dinero, a partir de esto que hablábamos recién, un sistema monetario, donde a los bancos se le agregan las compañías financieras, las cajas de crédito y las sociedades de ahorro y préstamo, y un sistema financiero al que se le agrega mercados de valores, fondos comunes de inversión, fondos de jubilaciones, compañías de seguro, etc. Muy bien. Vamos a seguir tratando de entender cómo funciona el mercado de dinero, ¿no? Entonces, vamos a investigar un poquito, si bien ya tenemos como una idea qué es lo que sucede con la oferta, dijimos, bueno, la oferta de dinero tiene que ver con un agregado macroeconómico que maneja el Banco Central, ¿sí? Es una variable agregada, la maneja el Banco Central de la República Argentina,
aplica política monetaria expansiva o contractiva, o sea que la puede mover de alguna manera, y para nosotros es un dato, y si nosotros la quisiéramos graficar, la podríamos graficar de esta manera, ¿no? En el mercado de dinero nosotros graficamos saldos reales y tasa de interés en el eje de las ordenadas. Entonces, la cantidad de dinero no depende de la tasa de interés, es un valor que determina, es una de esos agregados o esas categorías que nosotros mencionamos que define el Banco Central. Y en definitiva, esta cantidad de dinero puede aumentar yendo hacia afuera o puede disminuir según la política sea expansiva o sea contractiva. ¿Sí? Así que dentro de todo la oferta de dinero es bastante fácil de entender y de aplicar. ¿Qué pasa con la demanda de dinero? Para entender la demanda de dinero vamos a ir a Keynes, vamos a recordar a Keynes, y Keynes lo que hizo fue analizar por qué los agentes económicos quieren tener dinero en lugar de otro activo que les genere algún rendimiento. Y lo que él encuentra básicamente son tres motivos: el motivo de transacción, el motivo de precaución y el motivo de especulación. Entonces Keynes dice, bueno, el motivo de transacción, ¿por qué? Porque básicamente necesitamos dinero para cubrir nuestros gastos planeados, ¿sí? ¿Y con qué se relaciona esto? Y bueno, básicamente con tu nivel de ingresos, ¿sí? Cuanto más ingresos tenés, más demanda de dinero para motivo de transacción, ¿sí? Es una relación directa. Con el motivo precaución funciona igual, solo que es para gastos no planeados, también es proporcional a la renta. Y después él agrega el motivo especulación. El motivo especulación lo que hace es considerar un activo sustituto al dinero, ¿sí? Que él lo llama genéricamente bono, ¿sí? Él considera que el bono da una renta y que su precio es la inversa de la tasa de interés. Entonces, los cambios en la tasa de interés van a generar ganancias o pérdidas de capital. Cuanto más alta es la tasa de interés, más voy a querer irme hacia los bonos y menos demanda de dinero voy a hacer. Entonces, mi forma de la demanda de dinero por motivo de especulación va a tener esta relación, ¿sí? Va a tener como esta pendiente negativa, ¿no? En la medida en que la tasa de interés es alta, voy a demandar muy pocos saldos reales, y en la medida que baja la tasa de interés, va a aumentar la demanda de dinero. Y lo que él hace es una demanda de dinero con estos tres elementos, construye una demanda de dinero con los tres elementos que tienen pendiente negativa con la tasa de interés para reflejar el motivo de especulación, y que se desplaza hacia afuera, digamos, cuando aumenta el ingreso, o hacia adentro cuando disminuye. Y de esta manera nosotros ya tenemos la oferta y tenemos la demanda de dinero. Bueno, la forma de la ecuación es esta, ¿no? Tiene la demanda de dinero, tiene una parte que depende del ingreso y otra parte que depende negativamente de la tasa de interés. Esto no se preocupen, que no es para que lo memoricen ni nada, sino solamente para relacionar. Pero básicamente lo que estamos viendo acá es que hay el motivo transacción y precaución que se relacionan con la renta, y el motivo especulación que se relaciona negativamente con la tasa de interés. Entonces, conceptualmente, lo que generó fue una función de demanda de dinero que explica la demanda de saldos reales, y esta demanda de saldos reales depende de la renta por un lado, o sea, todos los individuos tienen dinero para realizar sus compras y estas dependen de su ingreso, y por otro lado de la tasa de interés, que es el costo de tener dinero. Cuanto más alta es la tasa de interés, más costoso es tener dinero. Entonces conviene tener otros activos que me generan un rendimiento, ¿sí?
Y lo que tenemos graficado acá, en el mismo eje, tasa de interés, saldos reales, es la demanda de dinero con pendiente negativa, que se desplaza hacia afuera cuando aumenta el nivel de ingresos y va hacia adentro cuando disminuye el nivel de ingresos. Cuando colocamos en un mismo plano a la oferta de dinero y a la demanda de dinero, tenemos nuestra tasa de interés de equilibrio del mercado de dinero. Entonces acá, en equilibrio 1, ¿sí?, tenemos nuestra tasa de interés de equilibrio. Y este análisis de equilibrio del mercado de dinero es muy interesante y yo me animo a dárselos, porque en definitiva no es otra cosa que oferta y demanda, y el análisis es análogo a cualquier análisis de oferta y demanda, donde tenemos una situación de equilibrio, una tasa de interés de equilibrio, y nosotros podemos jugar un poco. Y básicamente podemos hacer dos juegos. Podemos imaginarnos que aumenta la actividad económica y que mejora el ingreso de las familias, entonces esto produce un desplazamiento hacia afuera, como lo que se ve acá, de la demanda de dinero, aumenta la demanda de dinero, y básicamente lo que nos muestra este modelo es cómo ajusta este mercado en equilibrio 2 con una tasa de interés más alta. ¿Sí? Esta es la forma en que ajusta este mercado. Esa es una posibilidad. Entonces, y otra posibilidad es analizar, que no me acuerdo si se los puse, acá sí, y otra posibilidad es analizar qué es lo que sucede cuando se aplican políticas monetarias expansivas, es decir, los efectos de política en el mercado de dinero. Entonces, si tenemos una demanda de dinero y una oferta inicial, acá en equilibrio 1, con una tasa de interés determinada, fíjense que una política monetaria expansiva que desplace hacia afuera la oferta de dinero, aumentando la cantidad de dinero que hay en la economía, lo que va a provocar es una nueva situación de equilibrio con una caída de la tasa de interés. Y una caída de la tasa de interés, nosotros vimos en la clase pasada que tiene efectos positivos. ¿Por qué? Porque aumenta la inversión real, no especulativa, aumenta el consumo, aumenta la producción, aumenta la demanda agregada y aumenta la actividad económica. Entonces me parecía interesante que ustedes pudieran hacer, aunque sea a nivel conceptual, este tipo de análisis. Y después hay un último dato que suele ser interesante agregar, que es la zona de la trampa de la liquidez. Es decir, hay un nivel de tasa de interés a partir del cual los agentes económicos ya no modifican su comportamiento especulativo, digamos, en relación a la demanda de dinero. Entonces, la demanda de dinero se hace como perfectamente elástica, ¿ven? Acá. Entonces, cualquier aplicación de política monetaria en esta zona no tiene sentido. Entonces, eso es algo que la autoridad económica tiene que estar como mirando, chequeando permanentemente de no estar aumentando la cantidad de dinero en una zona donde los agentes económicos son insensibles a la tasa de interés, porque no se está logrando el objetivo. Digamos, el objetivo siempre es operar sobre la tasa de interés, porque la tasa de interés es la que tiene efectos positivos en la economía, ¿sí? En términos de reactivación de la economía. Muy bien. Esto es lo que les quería contar sobre el mercado de dinero y financiero. Y en relación al sector público, en el sector público es donde se establecen las políticas fiscales, ¿sí? Y las políticas fiscales se plantean o se planifican en un instrumento que se llama presupuesto público. En el presupuesto público se plantea el gasto público y los ingresos del Estado y eventualmente, si fuera el caso, el endeudamiento público como fuente de financiamiento. Entonces, vamos a definirlo un poquito más.
Las decisiones del gobierno en materia de impuestos y gastos públicos se plasman en el presupuesto del sector público. Es una descripción de sus planes de gastos y financiación. Cuando los ingresos superan a los egresos, decimos que hay un superávit presupuestario o ahorro. Y a la inversa, es decir, cuando hay más gastos, ¿sí?, o más egresos que ingresos, lo llamamos déficit fiscal. El problema del déficit fiscal es que implica que ese déficit o esa diferencia hay que de alguna manera resolverlo. Y generalmente las formas de resolverlas no están buenas, ¿sí? Y ya vamos a ver más adelante. Puntualmente, la política fiscal se ocupa de las decisiones sobre los ingresos y los gastos, sobre el déficit o superávit presupuestario, en términos de sus efectos sobre el ingreso nacional, el empleo y el nivel general de precios. Y de nuevo, así como la política monetaria que analizamos recién puede ser expansiva o puede ser contractiva, la política fiscal también puede ser expansiva o puede ser contractiva. Ustedes piensen siempre que lo expansivo busca aumentar el nivel, como resultado final, busca aumentar el nivel de actividad económica. Y lo contractivo busca reducir el nivel de actividad económica, como resultado final, de nuevo. Entonces, ¿qué dijimos? La política fiscal tiene como herramientas el gasto público, las transferencias y los impuestos, ¿sí? ¿Cómo aplica esto? Cuando hablamos de política fiscal expansiva, estamos hablando de aumentar el gasto público, aumentar las transferencias o reducir los impuestos. Cualquiera de estas tres situaciones aumenta el ingreso de las familias, el consumo, la demanda agregada y la actividad económica. Por su parte, las políticas fiscales contractivas tienen que ver con reducir el gasto público, reducir las transferencias o aumentar los impuestos. Cualquiera de estas tres situaciones reduce el ingreso de las familias, reduce el consumo, la demanda agregada y la actividad económica. Vamos a definir gasto público, ¿sí? El Estado aplica recursos para lograr los objetivos o fines que se proponen. Según el Ministerio de Economía, estos gastos son transacciones financieras que realizan instituciones públicas para adquirir bienes y servicios que requiere para la producción pública o para transferir recursos recaudados a diferentes destinatarios. Esa es la definición que le da el Ministerio de Economía al gasto público. Y el gasto público lo podemos clasificar en tres niveles: gastos corrientes, no corrientes o de transferencias. Los gastos corrientes son los que atienden el normal funcionamiento del Estado, o sea que ahí se pagan salarios, son las compras de bienes de consumo. Los gastos no corrientes o de capital tienen por objeto aumentar la capacidad productiva del sector público. Serían como las inversiones, ¿no? Sería la construcción de escuelas, de caminos, ese tipo de actividades. Y después están los gastos de transferencias, que son erogaciones del Estado que no generan obligación o contraprestación. Por ejemplo, las jubilaciones, las pensiones, los seguros por desempleo. Por su parte, los ingresos, ¿sí?, lo que vimos recién son los egresos, los ingresos son todos los recursos que posee el Estado y que hacen a la consecución de sus fines. Y desde el punto de vista jurídico se pueden clasificar según la coerción que ejerce el Estado en originarios o derivados, y desde el punto de vista económico, que es el que nos interesa a nosotros, se pueden clasificar según se endeude o no el Estado. Entonces ahí se clasifican en ingresos corrientes, que son los que surgen a partir de los ingresos tributarios, e ingresos no corrientes, que son los que surgen porque se toman préstamos, se generan títulos o bonos o letras del tesoro, ¿no? O sea, promesas de pago futuras. Entonces,
Acá tenemos la clasificación según este criterio económico de clasificación en corrientes y no corrientes. Dentro de los corrientes tenemos los tributarios, que pueden ser impuestos, aportes a la seguridad social y tributos del comercio exterior, siendo estos tres instrumentos de política fiscal. Y después están los no tributarios, tasas y contribuciones, y dentro de los no corrientes, el endeudamiento público, préstamos, títulos, y la venta de activos, privatizaciones y otros recursos de capital. Les voy a contar, les voy a dar un detalle nada más de qué se tratan los impuestos, ¿sí? Son aportes que el Estado exige con carácter obligatorio, sin contrapartida directa en bienes y servicios. Pueden ser directos, cuando su base imponible es la propiedad, la riqueza o el ingreso, como por ejemplo el impuesto a las ganancias o a los activos. Y son indirectos cuando graban el consumo y las transacciones económicas, por ejemplo el IVA, el tabaco o el alcohol. Y en este sentido, nosotros ya lo hablamos en otros momentos, pero recordemos los sistemas impositivos, ¿sí? Lo hablamos cuando mencionamos la distribución del ingreso. Acá aparecen, ¿no?, los sistemas progresivos, regresivos y neutros. Los progresivos, acuérdense, son los que imponen un sacrificio mayor a los individuos con mayor capacidad económica. Los regresivos imponen mayor sacrificio a personas con menor poder adquisitivo, y los neutros graban un porcentaje constante de la renta. Después tenemos los ingresos corrientes tributarios, y ahí están los tributos al comercio exterior, que son aranceles que el Estado impone a las importaciones o retenciones a las exportaciones. Después tenemos los aportes a la seguridad social, que son tributos aplicados sobre el salario, que el Estado impone para financiar los beneficios de la seguridad social, o sea, las jubilaciones, las pensiones, los seguros por desempleo, etc. Y por otro lado, acuérdense de los ingresos corrientes no tributarios. Los ingresos no tributarios son aquellos que el Estado obtiene de modo coercitivo, pero con contrapartida directa. Tenemos las tasas, las tarifas, las contribuciones especiales. Y los ingresos no corrientes modifican la deuda o patrimonio del Estado. Y ahí tenemos el uso del crédito, son los préstamos contraídos por el gobierno con instituciones financieras del país o del exterior. Los títulos públicos, que son instrumentos de crédito a través de los cuales el Estado toma fondos prestados de pequeños ahorristas, particulares, empresas que adquieren estos títulos, y devolución de créditos y ventas de activos del Estado que cobran importancia en los procesos de privatización de empresas públicas. Y cuando uno quiere medir cuál es la relación que hay entre impuestos y generación o producción de bienes y servicios en la economía, hay un indicador que se llama presión tributaria, ¿sí? Esta presión tributaria mide el cociente entre recursos tributarios y PBI. Y entonces ahí uno puede chequear cómo es esa relación. Incluso se puede chequear cómo es la relación de los diferentes tipos de impuestos con el PBI. Y se puede estudiar cómo va evolucionando eso a lo largo del tiempo también. Y se puede comparar con otros países para ver cómo está un país en relación a otros. Y para ir cerrando este tema, queríamos compartir la cuestión del déficit fiscal o presupuestario, porque cuando nosotros hablamos de sector público, hablamos, bueno, claramente que las políticas fiscales tienen un impacto en la economía. Obviamente esas políticas fiscales tienen que ver con el manejo del gasto público. Ese manejo del gasto público, en la medida en que tenga coherencia con los ingresos, ¿sí? O que esté balanceado con los ingresos del Estado, está todo bien, pero cuando ese gasto público supera a los ingresos, entonces se genera un déficit o un desahorro, y cuando eso sucede, ese déficit
fiscal o presupuestario, hay que financiarlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo se financia? Una opción es aumentar los impuestos o crear nuevos impuestos, o sea, generar mayores ingresos, ¿sí? Que claramente resulta bastante impopular. Lo que normalmente se hace es como crear impuestos provisorios que con el tiempo se vuelven definitivos. Otra situación, otra posibilidad es crear dinero. Ya vimos en el capítulo de la política monetaria que el Banco Central puede emitir dinero a través de una política monetaria expansiva, crear dinero. El problema es que la creación, si bien la creación de dinero tiene efectos positivos sobre la tasa de interés y sobre la actividad económica, puede generar también efectos inflacionarios, entonces no siempre es una buena estrategia. Y otra posibilidad es emitir deuda. Entonces, ¿qué es la forma en la que generalmente se financian los déficits presupuestarios, ¿no? Ya sea a partir de emitir bonos o tomar deuda con algunos organismos de financiamiento internacional. En la medida, digamos, en que la actividad económica, el PBI aumenta, va creciendo, en principio no hay problema en endeudarse. El problema está cuando sucede, cuando la economía no crece, que no hay margen para pagar la deuda como, bueno, como viene pasando, digamos. Entonces, esas dificultades también hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, básicamente los efectos del endeudamiento, ¿no? Recordemos que la deuda puede ser interna cuando se tomó con individuos dentro del país o puede ser externa cuando son del exterior, y básicamente lo que significa es que en el presente resolves un problema porque cerrás la brecha entre lo que te faltó y lo que tenías que cubrir, pero sin embargo en el futuro significa o que vas a tener que reducir tus gastos o que vas a tener que aumentar tus ingresos aumentando los impuestos. Y bueno, ninguna de esas dos opciones en el futuro está buena. Con lo cual, bueno, aparecen estas cuestiones, ¿no? Reducir gasto público, aumentar los impuestos, generar más deuda pública, refinanciar las deudas, o aumentar los ingresos a partir de un aumento de la actividad económica, o sea, reactivar la economía. Entonces, bueno, esta es la vía la vía deseable para resolver cualquier problema en la economía, ¿no? Siempre generar a partir de la más genuina, ¿sí? Para resolver los problemas de la economía. Sin embargo, es como la más difícil.